y muy buenas noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, noches, tardes, días, noches, según la hora en que me escuches. Bueno, volvimos a De Esto No Se Habla, en el 88.7 en Radio de la Azotea. Y como todos los jueves tenemos a don Franco Mares, gran historiador marplatense, gran amigo y compañero. ¿Cómo le va, don Franco? Muy bien. Acá estamos con ganas de comentarle algunas cosas que hemos leído y escuchado. A ver, ¿qué nos trajiste? Referido a, primero, el pedido que se realizó desde la semana pasada, ¿no? Sí. Yo le titulé La Patagonia Trágica y la Conciencia Social. Muy bien, fantástico. Para poder explicar la inquietud de las chicas de San Julián. De San Julián. Bueno, brevemente, me parece que debemos contextualizar, como siempre, que la oleada transformadora que se había dado en Buenos Aires en 1919 tiene coletazos en el sur. Recuerden que el sur es una zona, la zona de Santa Cruz, Tierra del Fuego, es una zona muy inhóspita. Estamos hablando de la década del fines de la década del 10, principio del 20, de poca población y grandes estancias que caracterizaron a las posesiones en Argentina distribuidas en latifundios, ¿no? Que era una economía extensiva. Lo que se producía en esa zona era ganado lanar, es decir, había miles de cabezas de ovejas. La forma de explotación era a través de las estancias, y en esas estancias se contrataba a peones, que muchos provenían de España, otros eran argentinos, algunos otros eran de otra nacionalidad, y el efecto de la Semana Trágica había caído con mucha fuerza sobre esa región, al punto que comenzaron un pliego reivindicativo en el año 20, aproximadamente en octubre, en el que consistían los reclamos eran desde el botiquín de primeros auxilios, que estaba escrito solamente en inglés, o sea, para que estuviera escrito en castellano, velas para iluminarse en la noche, mejores condiciones en los ámbitos donde dormían y obviamente el aumento de sueldo. Esto produce... Pero eran unos izquierdistas revolucionarios esos que pedían tantas cosas. Y sí. Claro. Era el momento de pedirlo porque, como había caído el precio de la lana de $9 a nivel internacional a 3 después de la guerra, los que ya habían hecho el negocio eran los estancieros. Claro. Y los sectores más populares no recibían, no hubo reparto de riqueza y no hubo lo que llamamos hoy redistribución. No hubo derrame. Entonces, sí. ¿Te escucho? No hubo derrame. Exactamente, no hubo derrame. Entonces, la acción de la peonada fue iniciar una huelga, ya como recién dije, en octubre. Pero la respuesta que tiene el gobierno es una respuesta conciliadora. Envían porque había un rumor de que estaba también parte de la agitación venía por el lado de los chilenos, porque había conexión entre la Federación Obrera de Santa Cruz y la Federación Obrera Magallánica, que estaba en Punta Arenas. Entonces, ante eso, ¿qué hace el gobierno de Irigoyen en el momento? Envía una tropa de caballería al mando de Benigno Varela y también buques, que son los que también transportan a las tropas, ¿no? Buques de la Armada. Sí. Y se resuelve pacíficamente este acuerdo, se suscribe con los estancieros y demás, pero se va Varela. Según testimonia la investigación de Bayer y también de José María Borrero, que es el que da origen al nombre de la Patagonia Trágica, se va Varela y se rompe el pacto.
Varela había estado aproximadamente entre noviembre y mayo. Ya pasamos al año siguiente, el 21. Y bueno, cuando él supuestamente ya estaba solucionado todo, los estancieros no cumplen lo pactado y vuelve a haber otra huelga alrededor de junio, pasando el invierno prácticamente, en septiembre. Vuelve otra vez el reclamo, pero ya la actitud del gobierno central es distinta. Varela no viene con un tono conciliador, sino con un tono represivo. ¿Y por qué? Bueno, ahí están las investigaciones, los libros de Bayer, donde lo que alertó al gobierno nacional es que había mucha circulación de armas y muchos compañeros militantes sindicalistas empiezan a ejercer una presión muy fuerte ante la negativa de los estancieros y ejerce una política muy radicalizada. Esta política radicalizada va a ser contrarrestada por el ejército con mucha virulencia, ya no va a pactar, va directamente a reprimir y la consecuencia es el fusilamiento de todo lo que se rindan. Por ejemplo, si uno quiere explorar, están en los libros de Bayer, pero hay una estancia, un pueblo tomado por el movimiento anarquista y, bueno, son sitiados por las fuerzas del Estado y se entregan todos, 480. Bueno, en un lapso de pocas horas todos son fusilados. También hay que tener en cuenta que esta virulencia ya la anticipa Bayer en su investigación, y otro historiador, Miguel Ángel Escena, llegó a reportear a uno que tuvo un mando de línea que se llamaba Anaya, general Anaya del ejército era que estaba vivo, lo entrevistó en los años 70, y él ahí donde da más pistas sobre el porqué de la virulencia, porque del otro lado de la frontera estaba apostado el jefe de los carabineros, del lado chileno. Sí. Exacto, del gobierno chileno, porque también ellos veían con preocupación el ascenso social que se estaba dando en cuanto a la movilización, ¿no? Tenían miedo que el intento revolucionario pasara a la frontera chilena. Claro. Y bueno, ahí la actitud que tuvo el gobierno fue también, que yo no lo mencioné, que en el primer acuerdo habían eliminado la circulación de las monedas chilenas del lado argentino. Ajá. Que esa era una práctica que hacía en esa época, sí. Bueno, eso era todo, digamos, manifestaciones del ejército como para mostrar la propiedad de la República Argentina, ¿no? Me parece que ese era el móvil que tenían. Bueno, en síntesis, hay muchos fusilamientos, se calcula que más de 1.400, y en febrero del 22, ya acabado todo modo represivo e incruento, las fuerzas oficiales del ejército son destinadas al puerto de San Julián antes de embarcarse y los ordenan en fila, hacen un acuerdo con una casa de citas, llamémosle, que se llama La Catalana, así donde trabajaban mujeres en el oficio más viejo del mundo, digamos, ¿no? De Rubén. Sí, sí. Y fue, la verdad que es muy, a mí me impactó muchísimo, porque esta parte que Bayer la relata con minuciosidad y la investiga, también con minuciosidad, con documentación, muestra que los soldados que habían hablado con la madame para ingresar a esa casa, y la madame salió y les dijo
miren que las chicas no quieren trabajar. A todo esto, cuando corrió esa voz, hubo un intento de varios conscriptos o oficiales que estaban ahí de querer ingresar al lugar y fueron expulsadas por las mujeres que cuando entraron comenzaron a pegarle con palos, con escobas, al grito de asesinos, porquerías y otras expresiones populares que mostraban la magnitud de lo que había hecho toda esa soldadesca, digamos, ¿no? Claro. Con esa oficialidad. Otro de los gritos eran: con asesinos no nos acostamos. Exactamente, eso es lo que te iba a decir ahora. Y una de las frases más comunes era esa: con los asesinos no nos acostamos. Y esto fue muy choqueante porque el jefe de policía las detiene y no sabe qué hacer. Primero la saca del lugar porque ya había hecho una gresca, una situación insostenible en toda la zona del puerto de San Julián. Claro. Y consulta con el jefe militar de la zona. Y el jefe militar de la zona dice: mira, no hagamos nada, no levantemos más el avispero, que esto quede así. Y así fue como una de las primeras expresiones de conciencia social en ese territorio fueron las meretrices, que Osvaldo Bayer tuvo la suerte que un actor y director de teatro en el año 2007 hace una obra de teatro que está vinculada con este tema, que se llamaba Las putas de San Julián, y es estrenada en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, y hace un recorrido por todo el país. Tuvo 100 puestas en escena. Bueno, yo leí una nota de regocijo que tenía Osvaldo Bayer cuando se produjo esta obra de teatro. Y por eso que yo había puesto de título La conciencia social, del momento que al terror que había asolado a toda esa zona, obviamente después de la represión, las mujeres pudieron resistir, como también lo marcarían mucho más adelante en el tiempo, y quedó un testimonio a través del arte que puede uno interpretar la dramaticidad de esos hechos que ocurrieron hace ya casi 100 años, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Hace unos días, perdón. No, yo digo, cuando las putas tuvieron dignidad. No, quería decir que hace unos días se repitió la película de Olivera, creo que era el director, sí, de La Patagonia Trágica, ¿no? La verdad que yo la había visto, la vi varias veces, la vi cuando la estrenaron y después también, pero que tiene una vigencia absoluta, está muy bien hecha, muy bien actuada, todos los personajes están bien, están muy bien caracterizados, ¿no? Así que sí, me impresionó. La vi de principio a fin, aunque ya les digo, la había visto 2 o 3 veces, ¿no? No está esa parte de después de San Julián, pero está toda la historia ahí. Empieza, eso es lo que me extrañó, empieza la primera huelga con el tema de los mozos de restaurante y personal de hotelería. Se ve muchos hoteles, supongo yo que serían los que la gente que iba de Buenos Aires a llevar mercadería, etcétera, etcétera, supongo yo. Por eso había mucha hotelería. Sí, es verdad eso, sí, ahora me hiciste acordar, Julio, tenés razón, sí, esa parte de todo. Y bueno, para terminar, hay que recordar que en 1974 contó Osvaldo Bayer, cuando se estrenó la película, que había un grupo de militares que no le iban a permitir el estreno de la película. Ah, sí, sí.
decían que no se podía, qué sé yo, hasta que, bueno, dijeron, la película se estrena o sí o sí, es decir, pero ya, vos fijate, en 1974, estamos hablando, como decía Franco, año 22, 21, y ya en el 74, 50 y pico de años después, no querían saber nada con la película, ¿no? Porque mostraban, como dijo alguna vez Bayer, la derrota de los vencedores, ¿no? Es decir, porque no pudieron hacer lo que ellos querían hacer. Franco, gracias. Y mira, no te voy a dar ningún título para la semana que viene. Elegilo vos. Ya te lo puedo anticipar si querés. Dale, sí, sería bárbaro. Dale. Vienen fechas populares y me parece que está bien que hablemos o recordemos más que nada algo de la revolución del 43 al 45, porque después la otra semana ya es el aniversario de las elecciones de febrero del 46. El 28 de febrero. Así que... Dale. Muy bien. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Dale un abrazo, Franco. Un abrazo a todos. Chao, gracias, Franco. Chao. No, por favor. Hasta luego. Así pasó las putas de San Julián. Vos sabés que ese hecho en sí a mí me marcó, como decía Franco también. Sí, había que tener muchos ovarios, señora. Para pararse ahí y decirle, con ustedes no nos acostamos. Es decir, después de saber... No sabía, no tenía, sabía sí que había muchísimos muertos, pero no recordaba que hubiera 1.400 muertos. Quiere decir que muchos, claro, que poblaban, la población en ese entonces, no sé de cuánto sería, pero 1.400 personas. Era un número, era un gran número en el sur. Claro. Terrible. Admirable ese feminismo de esas mujeres, verdaderamente. Claro, y admirable lo que rescata Osvaldo Bayer, ¿no? Que las reivindica y las pone en contexto diciendo, bueno, esto pasó en la Argentina. A mí me pareció más que maravilloso eso. Sin duda. Nos tenemos que ir a un corte y ya volvemos. Quédate ahí, en 88.7 Radio de la Azotea. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser que andarán por aquí.